Suma Teológica, parte segundo do Sindae. Cuestión 26. El orden de la caridad. Viene a continuación el tema del orden de la caridad. Sobre ellos se formulan 13 preguntas. ¿Hay algún orden en la caridad? ¿Debe amar el hombre a Dios más que al prójimo? Más que a sí mismo. A sí mismo más que al prójimo. El hombre debe amar más al prójimo que a su propio cuerpo, más a un prójimo que a otro. Al prójimo mejor más que a sí mismo, o al más unido a él, al que está más unido a él por origen carnal o por otras exigencias. ¿Por caridad debe amar más al hijo que al padre? ¿A la madre más que al padre? ¿Más a la esposa que al padre o a la madre? ¿Al bienhechor más que al beneficiado? El orden de la caridad permanece en la patria. Artículo 1. ¿Hay algún orden en la caridad? Lat. Objeciones por las que parece que no hay orden alguno en la caridad. Una onasino. La caridad es una virtud. Ahora bien, a las demás virtudes no se les señala orden alguno. Luego tampoco se le debe señalar a la caridad. Do. Como el objeto de la fe es la verdad primera, el de la caridad es la bondad suma. Pues bien, en la fe no se establece orden alguno, sino que se cree todo por igual. En consecuencia tampoco se debe establecer en la caridad. Dri. La caridad radica en la voluntad, pero el ordenar incumbe no a la voluntad, sino a la razón. Por lo tanto, no debe atribuirse orden alguno a la caridad. Contra esto, está el testimonio de la Escritura, donde leemos: Introdújome el rey en su bodega, ordenó en mí la caridad. Kant 2.4. Respondo, según enseña el filósofo en Humete Metaphys, los términos anterior y posterior se pronuncian en relación a algún principio, y el orden entraña en sí un modo de anterioridad y posterioridad. Pues bien, hemos dicho ya, 25 no 12, que el amor de caridad tiende hacia Dios como principio de la bienaventuranza, en cuya comunicación se funda la amistad de caridad. Es, por lo mismo, conveniente que entre las cosas amadas por caridad haya algún orden según su relación con el principio primero de ese amor, que es Dios. A las objeciones 1. La caridad, según hemos visto, Q. 6. Tiende al fin último en cuanto tal, y esto no incumbe a ninguna otra virtud. Pues bien, el fin tiene razón de principio, tanto en el orden del apetito como en el de la acción, según queda ya demostrado. Q. 7. 1, 2, Q. 3, 34, 4, 1, Q. 4. Por tanto, la caridad tiene relación en sumo grado con el primer principio, y por consiguiente, en ella se da sobre todo un orden en relación con ese primer principio. La fe corresponde a la potencia cognoscitiva, cuya operación implica que las cosas conocidas están en el sujeto que las conoce. La caridad, en cambio, está en la potencia afectiva, cuya operación consiste en que el alma tiende hacia las cosas en sí mismas. Pues bien, el orden se encuentra principalmente en las cosas y de ellas llega a nuestro conocimiento. Por eso el orden se atribuye más a la caridad que a la fe, aunque en esta hay también algún orden, en el sentido de que su objeto principal es Dios, y las cosas que se refieren a Dios las considera como objeto secundario. 3. El orden atañe a la razón como potencia ordenadora, a la potencia apetitiva como potencia ordenada. En este sentido se pone orden en la caridad. Artículo 2. ¿Se debe amar a Dios más que al prójimo? Lat. Objeciones por las que parece que no debe ser amado Dios más que el prójimo. 1. Afirma San Juan que quien no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? 1 4:20. De ello se infiere que lo más amable es lo más visible, ya que, según se ha escrito también en Innis Ethic, la visión es el principio del amor. Ahora bien, Dios es menos visible que el prójimo. Luego también ha de ser menos amado con caridad. 2. La semejanza es causa del amor. Según el testimonio de la Escritura, todo animal ama a su semejante. Eclo 13:19. Pues bien, es mayor la semejanza del hombre con su prójimo que con Dios. Por lo tanto, con la caridad ama el hombre al prójimo más que a Dios. 3. En expresión de San Agustín en I de Doctor, Christ,
Lo que ama la caridad en el prójimo es Dios. Pues bien, Dios no es mayor en sí mismo que en el prójimo, y por lo tanto, no ha de ser más amado en sí mismo que en el prójimo. En consecuencia, tampoco se debe amar a Dios más que al prójimo. Contra esto, está el hecho de que se debe amar con preferencia lo que es causa del odio que hemos de tener a ciertas cosas. Pues bien, debemos odiar al prójimo por Dios cuando nos aparta de él, a tenor de este testimonio de la Escritura. El que viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Lac 14:26. En consecuencia, por caridad debemos amar a Dios más que al prójimo. Respondo. Toda amistad considera con preferencia aquello que atañe principalmente al bien en cuya comunicación se funda, y así la amistad política se fija principalmente en el príncipe de la ciudad, de quien depende el bien común total de la misma. Por eso los ciudadanos le deben también, sobre todo, fidelidad y obediencia. Pues bien, la amistad de caridad se cimienta en la comunicación de la bienaventuranza, que esencialmente radica en Dios como primer principio, y de él se deriva a todos los seres capaces de poseerla. Por eso Dios debe ser amado con caridad de manera peculiar y en sumo grado, dado que es amado como causa de la bienaventuranza. El prójimo, en cambio, como copartícipe nuestro de esa bienaventuranza. A las objeciones 1. Una cosa es causa de amor de dos maneras. Primero, como motivo de amor. En este sentido, la causa del amor es el bien, ya que se ama lo que tiene razón de bien. En segundo lugar, es causa de amor en cuanto se ofrece como un camino que lleva a la consecución del bien. Bajo este aspecto, la vista es causa del amor. Esto no se ha de entender en el sentido de que una cosa sea amable por ser vista, sino en el de que por la visión llegamos al amor. No es menester, por lo mismo, que sea más amable lo más visible, sino que es lo primero que se nos ofrece para amarlo. En este sentido argumenta el apóstol, el prójimo, en verdad, por ser más visible, se ofrece con prioridad a nuestro amor, ya que, en expresión de Gregorio en una homilía, por las cosas que conoce el alma, aprende a amar lo desconocido. Por eso se puede arguir de quien no ama al prójimo que tampoco ama a Dios, no porque sea más digno el amor al prójimo, sino porque es lo primero que se ofrece a nuestro amor. Sin embargo, Dios es más digno de amor por su mayor bondad. Nuestra semejanza con Dios es anterior, y además causa de la que tenemos con el prójimo. Efectivamente, el hecho de participar de Dios lo que recibe de Él también el prójimo, nos hace semejantes a nuestro prójimo, y así, por esta razón de semejanza, hemos de amar a Dios más que al prójimo. 3. Dios, considerado en su sustancia, es igual donde quiera que esté, pues no se aminora por estar en otro. El prójimo, empero, no posee la bondad de Dios como la posee Él. Dios la posee esencialmente, el prójimo la tiene por participación. Artículo 3. ¿Debe el hombre amar en caridad más a Dios que a sí mismo? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre no debe amar en caridad más a Dios que a sí mismo. 1. Escribe el filósofo en Mienkoetik que la amistad para con otro proviene de la amistad para con uno mismo. Ahora bien, la causa supera el efecto. Por lo tanto, la amistad del hombre consigo mismo es mayor que con otro. En consecuencia, se debe a sí mismo más amor que a Dios. Tuao. Una cosa, cualquiera que sea, es amada en cuanto bien propio, y el motivo de amar es más amado que lo que se ama por ese motivo, al igual que se conocen mejor los principios de conocer. Por lo tanto, el hombre se ama a sí mismo más que cualquier otro bien que ame. En conclusión, no ama a Dios más que a sí mismo. Cuanto se ama a Dios, tanto se desea gozar de Él. Pues bien, tanto se ama a sí mismo cuanto se desea gozar de Dios, ya que es el mayor bien que se puede querer para sí. No debe, pues, el hombre amar por caridad a Dios más que a sí mismo. Contra esto está lo que escribe San Agustín en I de Doctor Christ. Si a ti te debes amar no por ti, sino por aquel en que está el fin rectísimo de tu amor. Que no se duela ningún hombre si a él lo amas también por Dios. Ahora bien, es más aquello por lo que una cosa es que la cosa misma. Por lo tanto, el hombre debe amar más a Dios que a sí mismo. Respondo, de Dios podemos recibir dos tipos de bienes.
de naturaleza y de gracia. El amor natural se funda en la comunicación de los bienes naturales concedidos por Dios, y en virtud de ese amor, el hombre, en su naturaleza íntegra, ama no solo a Dios sobre todas las cosas y más que a sí mismo, y lo mismo hace cualquier otra criatura con el amor que le es propio, sea intelectual o racional, sea animal, o al menos el natural en las cosas que carecen de conocimiento, como las piedras y demás cosas. La razón de ello está en el hecho de que, en un todo, cada parte ama naturalmente el bien común del todo más que el bien propio y particular. Esto se pone de manifiesto en la actividad de los seres. Cada parte tiene, en efecto, una inclinación primordial a la acción común que redunda en beneficio del todo. Esto se echa de ver igualmente en las virtudes políticas, que hacen que los ciudadanos sufran perjuicios en menoscabo de sus propios bienes, y a veces en sus personas. Con mucha mayor razón, pues, se da esto en la amistad de caridad, fundada en la comunicación de los dones de gracia. Por eso debe amar el hombre a Dios, bien común de todos, más que a sí mismo, porque la bienaventuranza eterna está en Dios como en principio común y fontal de cuantos pueden participarla. A las objeciones 1. El filósofo habla allí de los sentimientos de amistad que se tienen hacia aquel en quien el bien, objeto de la amistad, se encuentra de una manera limitada, no de la amistad hacia aquel en quien se encuentra la totalidad de bien. La parte ama en realidad el bien del todo en cuanto le es conveniente, mas no hasta el extremo de que ordene a sí misma el bien del todo, sino más bien hasta el punto de que ella misma se ordene al bien del todo. Querer gozar de Dios incumbe al amor en que Dios es amado, con amor de concupiscencia, pero a Dios le amamos con amor más de amistad que de concupiscencia, ya que de suyo es mayor el bien divino que el bien que podamos participar gozándolo. Por eso, simplemente el hombre ama más a Dios en caridad que a sí mismo. Artículo 4. ¿Debe el hombre amarse a sí mismo por caridad más que al prójimo? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre no debe amarse por caridad a sí mismo más que al prójimo. 1. Como hemos dicho, a 2. El objeto de la caridad es Dios, pero a veces ve el hombre que el prójimo está más unido a Dios que él mismo, por tanto debe amar más a esa persona que a sí mismo. 2. Evitamos más el perjuicio de aquel a quien más amamos. Pues bien, el hombre soporta por caridad el perjuicio del prójimo a tenor de las palabras. Quien descuida su daño por el amigo es justo. Prov. 12:26. En consecuencia, por caridad, debe amar más a otro que a sí mismo. 3. De la caridad se escribe en 1 Cor 13:5 que no busca lo suyo. Ahora bien, amamos al máximo a aquel cuyo bien máximo buscamos. Por lo tanto, el hombre no se ama a sí mismo por caridad, más que al prójimo. Contra esto está lo que leemos en Lev 19:18 y Mt 22:39. Amarás al prójimo como a ti mismo. Esto parece dar a entender que el amor del hombre a sí mismo es como el modelo del amor que debe tener a otro. Ahora bien, el modelo es siempre superior a la copia. En consecuencia, por caridad, el hombre debe amarse a sí mismo más que al prójimo. Respondo. En el hombre hay dos elementos, su naturaleza espiritual y su naturaleza corporal. Se dice que se ama a sí mismo el hombre cuando se ama según su naturaleza espiritual, como ha quedado ya expuesto. Washington 5:7. Bajo este aspecto, después de Dios debe amarse el hombre más a sí mismo que a otro cualquiera. Esto está claro por el motivo mismo de amar, efectivamente, como hemos expuesto a Minnesota 25:12. Dios es amado como principio del bien sobre el que se funda el amor de caridad. El hombre, en cambio, se ama a sí mismo en caridad por ser partícipe de ese bien. El prójimo, empero, es amado como asociado a esa participación, pero esa asociación se torna en motivo de amor en cuanto implica cierta unión en orden a Dios. Por consiguiente, así como la unidad es superior a la unión, el hecho de participar del bien divino, el hombre es superior al hecho de que alguien esté asociado a esa participación,
En consecuencia, el hombre debe amarse a sí mismo en caridad más que al prójimo. La confirmación de ello es el hecho de que el hombre no debe incurrir en el mal del pecado, que contraría a la participación de la bienaventuranza eterna por librar al prójimo de un pecado. A las objeciones 1. El amor de caridad no se mide solo por parte del objeto, que es Dios, sino también por parte del sujeto que ama, a saber, el hombre mismo que tiene caridad. Al igual que la medida de cualquier acción depende, en cierto modo, del sujeto que la realiza. Por eso, aunque el prójimo mejor esté más cerca de Dios, no obstante, por no estar tan cerca del que tiene caridad como lo está éste de sí mismo, no se sigue que deba uno amar más al prójimo que a sí mismo. 2. El hombre debe sufrir por el amigo perjuicios corporales, y haciendo eso, se ama más a sí mismo según la parte espiritual, pues el obrar así revela perfección en la virtud, que es el bien del alma. Pero en el plano espiritual no debe el hombre incurrir en pecado para librar a otro de él, como hemos expuesto. Como afirma San Agustín en la regla, cuando se dice que la caridad no busca su propio interés, se ha de entender que antepone el bien común al propio, pero el bien común es siempre más amable que el propio. Lo mismo que a la parte el bien del todo es más amable que el bien parcial suyo, como queda dicho A3. Artículo 5. Debe amar el hombre más al prójimo que a su propio cuerpo. Lat. Objeciones por las que parece que el hombre no debe amar más al prójimo que a su propio cuerpo. 1. Cuando se habla del prójimo se entiende incluido su cuerpo, pues bien, si el hombre debe amar más al prójimo que a su propio cuerpo, deberá amar también más el cuerpo del prójimo que el suyo propio. 2. Como queda expuesto. 4. El hombre debe amar más su propia alma que al prójimo. Ahora bien, nuestro propio cuerpo está más allegado a nuestra alma que el prójimo. En consecuencia, debemos amar más nuestro propio cuerpo que al prójimo. Cada uno arriesga lo que ama menos en beneficio de lo que ama más. Pues bien, no todo hombre está obligado a arriesgar su propio cuerpo por la salvación del prójimo, extremo este propio de los perfectos, a tenor de las palabras de San Juan 15:13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En consecuencia, el hombre no está obligado a amar más con caridad al prójimo que a su propio cuerpo. Contra esto está lo que afirma San Agustín en el de Doctro Christ. ¿Debemos amar más al prójimo que a nuestro propio cuerpo? Respondo. Se debe amar más con caridad lo que es más plenamente amable, según hemos expuesto a 2 y 4. Pues bien, el consorcio en la participación plena de la bienaventuranza, motivo del amor al prójimo, es motivo más poderoso de amarle que la participación de la bienaventuranza por redundancia, motivo del amor al propio cuerpo. Por eso, lo que afecta a la salud del alma del prójimo, debemos amarlo más que a nuestro propio cuerpo. A las objeciones. 1. Según el filósofo en Ethic, de las cosas se dan a conocer por lo principal que hay en ellas. Por eso, cuando se dice que el prójimo debe ser más amado que el propio cuerpo, se sobreentiende que se trata del alma, parte principal de su ser. 2. Nuestro cuerpo está más allegado a nuestra alma que nuestro prójimo, si se considera la constitución de nuestra naturaleza, pero en cuanto a la participación en la bienaventuranza, es mayor la alianza del alma del prójimo con la nuestra que la del propio cuerpo. 3. A todo hombre le incumbe cuidar de su propio cuerpo, mas no a todos incumbe el cuidado de la salvación del prójimo, si no es en caso de necesidad. Por eso no es esencial a la caridad que el hombre ponga su cuerpo en favor de la salvación del prójimo, excepto el caso en que haya obligación de mirar por su salvación. El hecho de que, fuera de un caso de necesidad, se ofrezca a alguien espontáneamente para ello, entra en la esfera de perfección de la caridad. Artículo 6. ¿Ha de ser más amado un prójimo que otro? Lat. Objeciones por las que parece que no debe ser más amado un prójimo que otro. 1. Escribe San Agustín en Idedoct, Crisi, que todos los hombres deben ser amados por igual, mas no pudiendo ser útil a todos, has de preferir principalmente
aquellos que, por las circunstancias de lugar y de tiempo, están más unidos a ti, con una misma suerte. No hay, pues, obligación de amar más a un prójimo que a otro. Si hay un solo e idéntico motivo de amar a diferentes personas, no debe ser desigual el amor. Ahora bien, la razón de amar a todos los prójimos es única, a saber, Dios, como expone San Agustín en Idedoct, Christ. En consecuencia, debemos amar por igual a todos los prójimos. Amar es querer el bien para alguien, como demuestra el filósofo en segundo red. Pues bien, queremos para todos los prójimos un bien igual, es decir, la vida eterna. Por lo tanto, debemos quererles a todos por igual. Contra esto, está el hecho de que tanto más debe uno ser amado, cuanto más gravemente peca si se obra contra su amor. Pues bien, peca más gravemente uno obrando contra el amor de ciertos prójimos que de otros. De ahí el precepto de la ley de que quien maldijere al padre o a la madre, morirá. Lev 29. Precepto que no afecta a quienes maldijeren a otros hombres. En conclusión, ¿debemos amar a unos prójimos más que a otros? Respondo. Sobre este particular ha habido dos opiniones. Algunos, efectivamente, dijeron que todos los prójimos deben ser amados de la misma manera por caridad en cuanto al afecto, mas no en cuanto al efecto u obra exterior, porque según ellos, el orden de la caridad se debe medir por los beneficios externos que hemos de proporcionar más a los prójimos que a los extraños, y no por el afecto interno, que debemos por igual a todos, incluso a los enemigos. Pero esta opinión carece de fundamento. Efectivamente, el afecto de caridad, que es inclinación de la gracia, no es menos ordenado que el apetito natural, inclinación de la naturaleza, porque una y otra proceden de la sabiduría divina. Ahora bien, en el orden natural, observamos que la inclinación natural está en proporción del acto o del movimiento que corresponde a la naturaleza de cada ser, y así la tierra tiene una inclinación mayor a la gravedad que el agua, pues lo connatural de aquella es estar debajo de ésta. Es menester, por consiguiente, que la inclinación de la gracia, efecto de la caridad, esté también proporcionada a las cosas que hay que realizar fuera, hasta el punto de que tengamos afecto más intenso de caridad hacia quienes debamos ser más benéficos. Por eso hay que afirmar que incluso afectivamente es menester amar más a un prójimo que a otro, y la razón es que, siendo Dios el que ama y también el principio del amor, por necesidad el afecto amoroso ha de ser mayor según la cercanía a uno de esos principios. En verdad, como ya ha quedado expuesto, 1. Donde hay un principio se fija el orden en relación a ese principio. A las objeciones, 1. El amor puede ser desigual de dos maneras. La primera, por parte del bien que deseamos. Desde este punto de vista, a todos los hombres amamos con caridad por igual, porque para todos deseamos el mismo bien en general, a saber, la bienaventuranza eterna. En otro sentido, se puede hablar de un amor mayor por razón de la intensidad mayor del acto de amor. Bajo este aspecto, no es menester amar por igual a todos los hombres. Cabe también decir que podemos tener amor desigual hacia alguno de otras dos maneras. La una, por el hecho de que unos son amados y otros no, semejante desigualdad se da en la beneficencia, ya que nos resulta imposible hacer el bien a todos, pero este tipo de desigualdad no cabe en la benevolencia del amor. Se da también otra desigualdad del amor que consiste en amar a unos más que a otros. San Agustín no pretende excluir esta desigualdad, sino la primera, como se infiere de lo que expone sobre la beneficencia. No todos los prójimos se relacionan con Dios de la misma manera, ya que algunos están más cerca de Él por su mayor bondad. A los que están más cerca, se les debe amar más con caridad que a los que están menos cerca. 3. Esa objeción procede de la medida del amor por parte del bien que debemos a los amigos. Artículo 7. ¿Debemos amar más a los que están más unidos a nosotros? Lat. Objeciones por las que parece que debemos amar más a los mejores que a los más allegados a nosotros. 1. Parece que debe ser más amado aquello que no hay motivo alguno para odiar, como es más blanco lo que no está mezclado con negro. Pues bien,
las personas unidas a nosotros deben ser, en cierta forma, objeto de odio, a tenor de las palabras de Lec 14:26. Si alguien quiere venir a mí y no odia al padre y a la madre, etc. No hay, en cambio, razón alguna para odiar a los hombres buenos. Parece, pues, que los mejores deben ser más amados que los más allegados. Tú, por la caridad principalmente se asemeja el hombre a Dios, y Dios ama más al mejor. En consecuencia, por caridad debe también el hombre amar más al mejor que a los más allegados. Sûreté. Conforme a toda amistad, debe ser más amado lo que está más cerca del fundamento mismo de la amistad. Y así, por la amistad natural, amamos más a quienes están más unidos a nosotros por naturaleza, como los padres y los hijos. Ahora bien, la amistad de caridad está fundada en la comunicación de la bienaventuranza, de la que están más cerca los mejores que los más allegados a nosotros. Por lo tanto, por caridad debemos amar más a los mejores que a los más allegados a nosotros. Contra esto está lo que se dice en 1 Tim 5:8. Si alguno no mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Ahora bien, el afecto interno de la caridad debe corresponder al externo. En consecuencia, se debe tener más caridad con los allegados que con los mejores. Respondo, todo acto debe guardar proporción no solo con el objeto, sino también con el sujeto. Del objeto recibe la especificación, y de la potencia de la gente, su grado de intensidad, como el movimiento se especifica por el término al que se dirige y recibe su intensidad de la aptitud de la gente y de la fuerza del motor. De forma análoga, el amor se especifica por el objeto, pero la intensidad depende de la persona que ama. Pues bien, en el orden de la caridad, el objeto de amor caritativo es Dios. El hombre, empero, es el sujeto que ama. De ahí se infiere que, desde el punto de vista de la especificación del acto, la diferencia que hay que poner en el amor al prójimo amado debe buscarse en relación a Dios, de suerte que por caridad queramos mayor bien a quien se encuentre más cerca de Dios. Efectivamente, aunque el bien que quiere para todos la caridad, es decir, la bienaventuranza eterna, sea de suyo uno, tiene, sin embargo, diversos grados según las diversas participaciones, y atañe a la caridad, querer que se cumpla la justicia de Dios, que hace que los mejores participen de manera más perfecta de la bienaventuranza. Esto diversifica específicamente al amor, ya que son específicamente distintas las especies diversas de amor conforme a los distintos bienes que deseamos a las personas amadas, pero la intensidad del amor hay que valorarla en relación con el sujeto que ama. Desde este punto de vista, a los más allegados les desea el hombre más intensamente el bien para el que les ama, que a los mejores el bien mayor. Hay que tener en cuenta, además, otra diferencia. Hay prójimos que, efectivamente, están cerca de nosotros por origen natural que no puedan perder, ya que por ese origen son lo que son. La bondad de la virtud, en cambio, por la que algunos se acercan a Dios, puede adquirirse y puede desaparecer, aumentar y disminuir, como se infiere de lo que en otra ocasión hemos expuesto, que 24a, 4, 10 y 11. De ahí que por caridad puedo querer que quien más ha llegado a mí sea mejor que otro, y de esta manera pueda alcanzar un grado mayor de bienaventuranza. Hay incluso otro modo de amar por caridad más a nuestros allegados, y consiste en amarles de más formas. Con quienes no lo son, no tenemos más amistad que la de la caridad. Con nuestros allegados, en cambio, tenemos otras amistades, en función de la distinta unión que tengan con nosotros, dado, pues, que el bien sobre el que se funda cualquier amistad honesta está ordenado, como a su fin, al bien sobre el que se funda la caridad, sigúese de ello que la caridad impera el acto de cualquier otra amistad, como el arte, cuyo objeto es el fin, impera los actos de lo que conduce a él. En consecuencia, amar a uno porque es consanguíneo, o allegado, conciudadano, o por cualquier otro motivo lícito ordenable al fin de la caridad, puede ser imperado por esta virtud. De esta suerte, por la caridad, tanto por la actividad propia como por los actos que impera, amamos de muchas maneras
a los más allegados a nosotros. A las objeciones. 1. No se nos manda odiar a nuestros parientes por ser parientes, sino solo porque nos estorban amar a Dios. Bajo este aspecto no son parientes, sino enemigos, según la Escritura. Los enemigos del hombre son sus domésticos. Mic 7:6. 2. La caridad hace conformarse a Dios proporcionalmente, a saber, que el hombre se comporte con lo que le pertenece como Dios, con lo que es de él. Podemos efectivamente querer por caridad algunas cosas, porque nos son convenientes. Sin embargo, no las quiere Dios porque no son aptas para que Él las quiera, como quedó expuesto al tratar de la bondad de la voluntad, como 1:2 den 3. La caridad no produce el acto solo bajo la formalidad de su objeto, sino también bajo la formalidad del que ama, como queda dicho a Quoted 1. De ahí nace el que sea más amado, el más cercano. Artículo 8. ¿Ha de ser más amado quien está unido a nosotros por origen carnal? Lat. Objeciones por las que parece que no debe ser más amado el que está más unido a nosotros por el origen carnal. 1. Según la Escritura, el hombre cuya sociedad nos agrada será más amado que el hermano. Prov. 18:24. Y Máximo Valerio afirma también que los vínculos de la amistad son fortísimos y de ningún modo inferiores a la fuerza de la sangre, pues es cosa cierta y evidente que ésta la da el fortuito linaje. Aquellos, en cambio, los contrae una voluntad empeñada con maduro juicio. En consecuencia, no deben ser más amados los consanguíneos que los otros. Dua. Escribe San Ambrosio en Ideof: Ministro, no os amo menos a quienes os he engendrado en el Evangelio que si os hubiera tenido en matrimonio, pues no es menos apasionada en el amor la gracia que la naturaleza. Ciertamente, debemos amar más a quienes consideramos que han de estar con nosotros en el futuro, que a quienes solo tenemos en este siglo. Por tanto, no debemos amar más a los consanguíneos que a quienes están unidos a nosotros de otra forma. Tric. En expresión de San Gregorio en una homilía, el testimonio del amor son las obras. Pues bien, a algunos debemos testimoniar por obras nuestro amor, más incluso que a los consanguíneos. Al igual que en el ejército se ha de obedecer más al jefe que al padre. Por consiguiente, no han de ser más amados los parientes. Contra esto está el hecho de que los preceptos del Decálogo ordenan honrar de manera especial a los padres, como se ve en Ex 20:12. Deben, pues, ser amados de manera especial quienes están unidos a nosotros por origen carnal. Respondo, como ya quedó expuesto a 7. Nuestros allegados deben ser más amados por caridad, tanto por ser más intensamente amados como por serlo por muchos motivos. Ahora bien, la intensidad del amor procede de la unión entre el amado y quien le ama. Por eso, el amor a personas diversas debe apreciarse en función de los motivos diferentes de unión, o sea, que se ame más a uno que a otro a tenor de lo que afecta a la unión que motiva el amor. Además, se debe comparar un amor con otro cotejando los motivos de unión en que se funda. Según eso, hay que decir que la amistad entre consanguíneos estriba en la comunidad de origen natural. La amistad de los conciudadanos, en cambio, estriba en la comunicación civil, y la amistad de compañeros de armas, en lo bélico. Por eso, en lo tocante a la naturaleza, debemos amar más a los familiares, en lo referente a la convivencia civil, más a los conciudadanos, y más a los compañeros de armas cuando se trata de asuntos bélicos. Por eso escribe el filósofo en Naitas Adik: a cada uno hay que concederle lo propio y congruente, y esta parece ser también la práctica general. En las bodas se invita a la familia, al igual que el primer deber hacia los padres será proveerles de alimento y honrarles, lo mismo en lo demás. Por eso, si comparamos unión con unión, es evidente que la unión basada en el origen natural tiene prioridad y es igualmente la más estable, ya que se da en lo que corresponde a la sustancia de nuestro ser, mientras que los otros vínculos sobrevienen y pueden desaparecer. Por eso es más estable la amistad entre consanguíneos. No obstante, pueden ser más fuertes otras amistades en lo que es propio de cada una. A las objeciones 1. Dado que la amistad con compañeros se contrae por propia elección,
En el plano de las cosas que son de nuestra elección, como por ejemplo el plano de la acción, este tipo de amor prevalece sobre el de los consanguíneos, en cuanto que estamos más de acuerdo con ellos en lo que se debe hacer. Sin embargo, la amistad con los familiares es más estable en cuanto que es más natural y prevalece en lo que afecta a la naturaleza. Por eso estamos más obligados a proveerles de lo necesario. San Ambrosio habla del amor en cuanto a los beneficios que atañen a la comunicación de la gracia, a saber, en la educación moral. En este plano, en efecto, debe el hombre atender más a los hijos espirituales, engendrados espiritualmente, que a los hijos según la carne. A estos tiene obligación de cuidar en sus necesidades corporales. 3. El hecho de obedecer en la guerra más al jefe del ejército que al padre, no prueba que sea menos amado el padre, absolutamente hablando, solamente prueba que es menos amado desde un punto de vista particular, es decir, en cuanto al amor que funda la comunidad de armas. Artículo 9. ¿Debe amar el hombre con caridad más al hijo que al padre? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre debe amar con caridad más al hijo que al padre. 1. Debemos amar más lo que más debemos beneficiar. Pues bien, debemos beneficiar más a los hijos que a los padres, a tenor de lo que leemos en la Escritura. No deben los hijos atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. 2 Cor 12:14. En consecuencia, se debe amar más a los hijos que a los padres. La gracia perfecciona a la naturaleza, y los padres, por naturaleza, aman a los hijos más que lo que son correspondidos por estos, como dice el filósofo en Vito Ethic. Debemos, por tanto, amar más a los hijos que a los padres. 3. El afecto del hombre se corresponde con el de Dios por la caridad. Pues bien, Dios ama a los hijos más que lo que es correspondido. Por tanto, también nosotros debemos amar más a los hijos que a los padres. Contra esto, está lo que escribe San Ambrosio. En primer lugar debe ser amado Dios. En segundo, los padres, después los hijos, y por último, los domésticos. Respondo, según hemos expuesto a 7. El grado de amor puede apreciarse de dos maneras. En primer lugar, por parte del objeto. Bajo este aspecto, se debe amar más lo que reporta un bien más excelente y lo que tiene mayor semejanza con Dios. En este sentido debe ser más amado el Padre que el Hijo, ya que al Padre le amamos como principio, y el principio representa un bien superior y más semejante a Dios. En segundo lugar, los grados de amor se toman de parte de quien ama, y en este sentido es más amado el más allegado. Según esto, el Hijo debe ser más amado que el Padre, como afirma el filósofo en Boon Ethic. En primer lugar, porque los padres aman a sus hijos como una prolongación de sí mismos. El padre, en cambio, no es algo del hijo. Por eso, el amor con que el padre ama a su hijo es bastante parecido al amor con que se ama a sí mismo. En segundo lugar, porque los padres tienen más certeza de que esos son sus hijos que a la inversa. En tercer lugar, porque el hijo, siendo parte del padre, está más allegado a él que el padre al hijo, con el que tiene razón de principio. Finalmente, porque los padres han amado durante más tiempo, el padre, en verdad, empieza a amar inmediatamente a su hijo. Este, en cambio, ama a aquel en el decurso del tiempo, y resulta evidente que el amor es tanto más fuerte cuanto más añejo, según leemos en la Escritura. No abandones al viejo amigo, que el reciente no le será semejante. Eclo 9:14. A las objeciones 1. Al principio se le debe la sumisión del respeto y honor. Al efecto, en cambio, le corresponde recibir proporcionalmente la influencia del principio y su cuidado. Por eso los hijos deben a los padres honor, y estos a sus hijos el cuidado de atenderles. El padre ama naturalmente más al hijo a causa de la unión con él. El hijo, en cambio, ama naturalmente más a su padre en razón de un bien superior. 3. Como afirma San Agustín en I de Doctre, Christ, Dios nos ama para utilidad nuestra y para su honor. Por eso, dado que el Padre se relaciona con nosotros como principio, igual que Dios, a Él propiamente pertenece ser honrado por sus hijos. Al Hijo, en cambio,
que le atiendan los padres en sus necesidades. No obstante, en caso de necesidad, está obligado el hijo a venir en ayuda de sus padres en virtud de los beneficios recibidos. Artículo 10. ¿Debe amar el hombre más a la madre que al padre? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre debe amar más a la madre que al padre. 1. Como escribe el filósofo en Idegen, en la generación la madre da el cuerpo. Ahora bien, el hombre recibe el alma no del padre, sino por creación de Dios, como expusimos en la primera parte, 90 tu q. Tú, por tanto, recibe más de la madre que del padre, y en consecuencia debe amarla más. El hombre debe amar más a quien más le ama. Pues bien, la madre ama a su hijo más que el padre, según expone el filósofo en Numiofoetic. Las madres son más amantes de los hijos, pues es más trabajosa la gestación de las madres, y saben con más certeza quiénes son sus hijos que los padres. Debe pues ser más amada la madre que el padre. Debemos mayor afecto de amor a quien más ha trabajado por nosotros, a tenor de las palabras del apóstol. Saludad a María, que ha trabajado mucho entre vosotros. Rom 16:6. Ahora bien, la madre trabaja más que el padre en la generación y en la educación, y por eso se dice, no te olvides de los gemidos de tu madre. Eclo 7:29. En consecuencia, el hombre debe amar más a la madre que al padre. Contra esto, está lo que afirma San Jerónimo en su comentario sobre Ezequiel. Después de Dios, Padre de todos, debe ser amado el Padre. Después, añade, la Madre. Respondo. En estas comparaciones se ha de entender con rigor lo que se propone, y aquí se plantea el problema en torno al Padre en cuanto Padre, o sea, si debe ser más amado que la Madre en cuanto Madre. En casos de este tipo, puede ser tan grande la diferencia entre la virtud y la malicia, que la amistad se disuelva o disminuya, como escribe el filósofo en Vasto Ethic. Por eso, como escribe San Ambrosio, los buenos parientes se han de anteponer a los malos hijos. En términos absolutos debe ser más amado el padre que la madre, dado que el padre y la madre son amados como principio del origen natural. Pues bien, el padre es principio de modo más excelente que la madre, por serlo como principio activo, y la madre lo es como principio pasivo y material. En consecuencia, y hablando en absoluto, debe ser más amado el padre. A las objeciones 1. En la generación del hombre, la madre aporta la materia informe del cuerpo, y esa materia se va formando por la capacidad formativa del semen paterno, y aunque este tipo de capacidad no puede crear el alma racional, dispone, sin embargo, la materia corporal para la recepción de tal forma. Lo que se afirma en esa objeción se refiere a otra clase de amor. Efectivamente, la amistad que tenemos con quien nos ama es específicamente distinta de la que tenemos con quien nos ha engendrado. Pero aquí tratamos de la amistad debida al padre y a la madre considerados como principio de nuestra generación. Esta respuesta vale también para la tercera objeción. Artículo 11. ¿Debe amar el hombre más a la esposa que al padre y a la madre? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre debe amar más a la esposa que al padre y a la madre. 1. Nadie deja una cosa sino por otra a la que prefiere. Pues bien, la Escritura dice que por la esposa deja el hombre a su padre y a su madre. Gen 2:24. En consecuencia, debe amar más a la esposa que al padre y a la madre. Escribe el apóstol que los esposos deben amar a sus esposas como a sí mismos. F 5:28. Ahora bien, el hombre debe amarse a sí mismo más que a sus padres. Por tanto, debe amar más a su esposa que a sus padres. 3. Donde hay más motivos de amar debe haber también más amor. Pues bien, en la amistad con la esposa son muchos los motivos de amar, ya que escribe el filósofo en Wotten Ethic, que en esta amistad parece hallarse lo útil, lo deleitable y lo virtuoso. Si son virtuosos los cónyuges, debe pues ser mayor el amor a la esposa que a los padres. Contra esto está lo que escribe el apóstol. El marido debe amar a su esposa como a su carne. F 5:28-29. Ahora bien,
el hombre debe amar menos su carne que al prójimo, como ya quedó expuesto. A 165. Y de entre el prójimo a quien más se debe amar es a los padres. Por lo tanto, debe amar más a estos que a la esposa. Respondo, como hemos expuesto en otro lugar, a 7 y 9. El grado de amor puede entenderse en doble sentido, por la naturaleza del bien y por la unión entre quien ama y la persona amada. Así, por la naturaleza del bien, objeto del amor, se debe amar a los padres antes que a la esposa, puesto que se ama a los padres en cuanto principio y personificación de un bien superior. Desde el punto de vista de la unión, en cambio, debe ser más amada la esposa, por la unión que tiene con el esposo, formando con él una sola carne, a tenor de las palabras de Mt 19:6. Serán los dos una sola carne. Por eso la esposa es amada más intensamente, pero a los padres se les debe mayor respeto. A las objeciones 1. El hombre no deja del todo a su padre y a su madre por la esposa, ya que hay circunstancias en las que el hombre debe atender a su padre y a su madre antes que a la esposa. Mas en lo que afecta a la unión conyugal y a la cohabitación, el hombre, dejados los padres, se une a su esposa. Do. Las palabras del apóstol no han de entenderse en el sentido de que el hombre debe amar a su esposa tanto como a sí mismo. Significan solamente que el amor que tiene hacia sí mismo es el motivo del que tiene a la esposa. 3. También en la amistad paterna hay razones múltiples de amor. Bajo algún aspecto tienen preponderancia sobre el motivo de amor a la esposa, es decir, en cuanto a la razón de bien, pero desde el punto de vista de la unión, tienen preponderancia los motivos de amar a la esposa. 4. Tampoco eso se ha de interpretar en el sentido de que el cómo implique igualdad, sino motivo de amor. El esposo, efectivamente, ama a su esposa por razón de la unión carnal. Artículo 12. ¿Debe amar el hombre más al bienhechor que al beneficiado? Lat. Objeciones por las que parece que el hombre debe amar más al bienhechor que al beneficiado. 1. Escribe San Agustín en el libro de Catechis. Rude, que no hay provocación mayor al amor que adelantarse a amar. Efectivamente, resulta duro en demasía el ánimo que, no queriendo adelantarse a amar, rechaza el amor ofrecido. Ahora bien, el bienhechor se nos anticipa con beneficio de caridad, por tanto le debemos amar principalmente. Tú. Alguien ha de ser tanto más amado cuanto más gravemente pecamos, retirándonos de su amor o actuando contra él, pues bien, incurre más gravemente en pecado quien no ama al bienhechor, o actúa contra él, que si deja de amar a quien hasta ahora ha beneficiado. Por tanto, han de ser más amados los bienhechores que los beneficiados. De las cosas que hay que amar, sobre todas ellas se debe amar a Dios, y después de él al Padre, como escribe San Jerónimo. Pues bien, Dios y el Padre son los bienhechores máximos. En consecuencia, debe ser más amado el bienhechor. Contra esto está lo que escribe el filósofo en Noah Ethic. Parece que los bienhechores aman más a los beneficiados que al revés. Respondo, según lo expuesto, a 7, 9 y 11, de una cosa se dice que es más amada por doble título, o porque ofrece un bien más excelente, o porque es más íntima la unión con ella. Desde el primer punto de vista, debe ser más amado el bienhechor, ya que, siendo principio del bien del beneficiado, ofrece razón de bien más excelente, como dijimos del Padre. A 9. Desde el segundo punto de vista, empero, amamos más a los beneficiados, como prueba el filósofo en Nimby Ethic, no por 4 razones. Primera, porque el beneficiado es en cierto modo obra del bienhechor, y de ahí viene la costumbre de decir, este es hechura de aquel. Ciertamente es natural que cada cual ame su obra, como vemos a los poetas amando sus poemas. La razón de ello estriba en el hecho de que todo ser ama su ser y su vida, que se manifiesta sobre todo en el obrar. Segunda, porque cada uno ama naturalmente aquello en que ve su propio bien. En verdad, el bienhechor y el beneficiado encuentran recíprocamente el uno en el otro algún bien. El primero encuentra en el segundo su bien honesto, y éste en aquel su bien útil. Ahora bien, siempre se considera más deleitable el bien honesto que el útil.
bien porque es más duradero, ya que la utilidad pasa pronto y el deleite de la memoria no es el de la realidad que está presente, bien porque el bien que hacemos lo recordamos con mayor placer que los buenos servicios recibidos de otro. Tercera, porque a quien ama le incumbe obrar, dado que quiere y procura el bien para el amado, y a éste le corresponde recibirlo. De ahí que al más excelente atañe el amar, y por eso es propio del bienhechor que ame más. Cuarta, porque es más difícil hacer el bien que recibirlo, y así amamos más lo que es obra de nuestro trabajo, y lo que nos llega con facilidad, de algún modo lo despreciamos. A las objeciones 1. En el bienhechor está estimular al beneficiado a que le ame. Aquel, en cambio, ama a éste no provocado por él, sino espontáneamente, y lo espontáneo es de mayor calidad que lo provocado. 2. El amor del beneficiado al bienhechor es más obligado, y por eso lo contrario tiene razón de mayor pecado. El amor, empero, del bienhechor al beneficiado es más espontáneo, y por eso goza de mayor prontitud. 3. Más nos ama Dios a nosotros que nosotros a Él, al igual que los padres aman a los hijos más que éstos a ellos. Con todo, no es preciso que amemos más a los beneficiados que a ciertos bienhechores. Y así, a los bienhechores de quienes hemos recibido beneficios máximos, como Dios y los padres, les damos preferencia en el amor sobre aquellos a quienes hemos hecho beneficios menores. Artículo 13. ¿Permanece en la patria el orden de la caridad? Lat. Objeciones por las que parece que el orden de la caridad no permanece en la patria. 1. Escribe San Agustín en el libro de Vera Relig que la caridad perfecta es la que hace que amemos más los mejores bienes y menos los menores. Pues bien, en la patria la caridad será perfecta. Por tanto, cada uno amará más al mejor que a sí mismo o a quien esté unido con él. Es más amado aquel para quien deseamos mayor bien. Ahora bien, todo el que esté en la patria querrá mayor bien para quien lo tenga mayor. Pues de lo contrario su voluntad no se conformaría del todo con la divina, pero allí el mayor bien lo tiene el mejor, y por tanto todos amarán más al mejor. En consecuencia, se amará al mejor más que a uno mismo, y al extraño más que al pariente. Todo motivo de amor en la patria será Dios, ya que entonces se cumplirá del todo lo que escribe el apóstol en 1 Cor 15:28, que sea Dios todo en todos. Por lo mismo, ha de ser más amado el que esté más cerca de Dios. En conclusión, se amará al mejor más que a uno mismo, y al extraño más que al pariente. Contra esto, está el hecho de que la gloria no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, y el orden de la caridad antes propuesto, Aninos en 3, 6, 7 y 8, proviene de la naturaleza misma. Por otra parte, todos los seres se aman a sí mismos más que a los demás. En consecuencia, el orden de la caridad permanecerá en la patria. Respondo. En la patria debe permanecer necesariamente el orden de la caridad, en cuanto se refiere al amor de Dios sobre todas las cosas, pues esto se cumplirá de manera absoluta cuando el hombre disfrute perfectamente de Dios. Mas en cuanto a la relación del hombre con los demás, parece que se impone una distinción. Efectivamente, como ya hemos expuesto, a 7. El grado de amor se puede apreciar de diversas maneras, o por la diferencia de bien que uno desea para otro, o por la intensidad del amor. Desde el primer punto de vista, ama el hombre a los mejores más que a sí mismo, y menos a los menos buenos. El bienaventurado, en efecto, querrá que cada cual tenga el bien que le corresponda según la justicia divina, a causa de la perfecta conformidad de su voluntad humana con la divina, pero entonces ya no habrá lugar para progresar por méritos hacia una recompensa mayor, como acaece en la condición de esta vida, en la que el hombre puede aspirar a una virtud y a una recompensa mejores. En la patria, la voluntad de cada uno queda divinamente determinada. Desde el segundo punto de vista, por el contrario, cada uno se amará más a sí mismo que al prójimo, dado que la intensidad del acto de amor radica en el sujeto que ama. Como ya expusimos, al Indus 7,
Mas también para esto confiere Dios a cada uno el don de la caridad, de suerte que primero oriente su mente hacia Dios, lo cual atañe al amor de sí mismo, y después quiera el orden de los demás respecto de Dios, y también que coopere a ello en cuanto pueda. En cuanto al orden que hay que establecer entre los prójimos, hay que decir sin reservas que con amor de caridad amará más al mejor, porque toda la vida bienaventurada consiste en la ordenación de la mente a Dios. Por tanto, todo el amor de los bienaventurados se establecerá en relación con Dios, de manera que sea más amado y esté más unido a quien más unido esté a Dios. No habrá entonces, como en esta vida, la necesidad de proveer a las necesidades, hecho que obliga a preferir, en cualquier circunstancia, al que esté más unido que al extraño. Esto hace que, en esta vida, por inclinación misma de la caridad, el hombre ame más al que está más unido a él, y a él también le deba dispensar más los efectos de la caridad. Acaecerá, sin embargo, en la patria, que cada cual amará por más motivos al allegado, ya que en el alma del bienaventurado permanecerán todas las causas del amor honesto. En cualquier caso, a todas esas razones se antepone la del amor, basada en el acercamiento a Dios. A las objeciones. 1. La razón aducida es concluyente en lo que afecta a cuantos están unidos a nosotros, mas en cuanto a sí mismo, cada cual debe amarse a sí mismo más que a los demás, y tanto más cuanto más perfecta sea la caridad, pues la perfección de ésta ordena al hombre de manera perfecta hacia Dios, y esto pertenece al amor de sí mismo, como queda dicho, tú. Esa objeción concluye en el orden del amor que corresponde al grado de bien que se quiere para el ser amado. 3. Dios será para cada uno la razón total de amor por ser Él el bien del hombre. Porque si, por un imposible, no fuera Dios el bien del hombre, no tendría motivo de amor. Es menester por lo mismo que en el orden del amor, después de Dios, se ame el hombre sobremanera a sí mismo.